Tutorial Cuaderno 6, Iniciación Cristiana de Niños, Ciclo A. Objetivos. Antes de hacer un recorrido parte por parte, sección por sección y página por página del cuaderno de esta unidad catequética, conviene pensar y meditar cuáles son los objetivos de esta unidad. Para esta unidad catequética que lleva el título Jesús me quita todo el temor, los objetivos son: primero, pensar como Jesús, escuchando domingo tras domingo su palabra para poder verlo todo con la profundidad de su mirada. Segundo, sentir como Jesús el deseo de reencontrarnos con Él y con la comunidad cristiana todos los domingos en la Eucaristía. Y tercero, amar como Jesús, que habiendo resucitado, nos da la valentía de estar dispuestos a dar la vida anunciándolo por todo el mundo. Portada. Como en todas las portadas de los cuadernos, identificamos el cuaderno, un cuaderno de la primera etapa de iniciación cristiana de niños con el título de toda esta etapa: Jesús, ¿quién eres tú? Tú eres el Mesías. Un cuaderno del ciclo A. El número y el título propios de este cuaderno: Jesús me quita todo el temor, que corresponde siempre al tiempo de Pascua del ciclo correspondiente. Las fotos de las portadas son siempre de niños, pues queremos que se vean de algún modo representados en las mismas. En este caso, la de unos niños haciendo el gesto de me gusta. Página 2. Índice del cuaderno. En la página 2 ponemos siempre el índice, con las partes, las sesiones y las secciones del cuaderno. Las tres partes: precatequesis, catequesis querigmática y catequesis formativa. Las secciones de cada parte comunes a todos los cuadernos de la misma etapa y los títulos concretos de dichas secciones de este cuaderno. Las secciones de la tercera parte llevan los colores del arco iris identificativos de los 7 aspectos de la vida cristiana. Indicamos a su vez que la propuesta del desarrollo del cuaderno es que la precatequesis se haga en una primera sesión, que la catequesis querigmática se haga en una segunda sesión y que la catequesis formativa se reparta entre la tercera y cuarta sesión. Otra opción muy recomendable es hacer, en lugar de sesiones semanales, convivencias mensuales de fin de semana. En ese caso, la primera parte se podría hacer el viernes, la segunda el sábado por la mañana y la tercera parte entre el sábado por la tarde y el domingo por la mañana. Página 3. Vemos. En la página 3, dedicada a la primera sección de la precatequesis, la de Vemos, introducimos el texto de presentación del vídeo de la película correspondiente. Este texto no hace falta leerlo con los niños, pues ya se cuenta con una voz en off en el vídeo correspondiente. En la segunda parte de la página, para hablar en familia, hacemos una propuesta para el diálogo con los padres una vez visto en la catequesis el vídeo con los demás niños y habiendo trabajado también la siguiente sección, No me digas. En este caso, el vídeo se titula Más allá del temor y es sobre la película El pan de la guerra. La precatequesis con este vídeo se centra en el mensaje de la superación del miedo con la esperanza y valentía a través de la historia de Parvana, una niña afgana que vive bajo el régimen talibán y que debe cuidar de su familia cuando su padre es encarcelado injustamente. Un consejo: como siempre hemos preparado este vídeo recogiendo las escenas de la película apropiadas para su finalidad catequética, pero también apropiadas para la sensibilidad de los niños pequeños. En este caso, no conviene proponer en la catequesis el visionado de la película entera, por contar con otro tipo de escenas con dibujos y diálogos proclives a suscitar en los niños la sensación de miedo y ansiedad. Páginas 4 y 5. No me digas. En esta sección procuramos relacionar la película con una serie de referentes complementarios. En este caso, proponemos 2 partes. En la primera parte, bajo el título La historia de Parvana, ofrecemos una síntesis de la novela que dio pie a la película El pan de la guerra. Es una historia dura que, bien explicada a los niños, les abre al conocimiento de que tantos niños en el mundo viven situaciones muy difíciles y se ven forzados a reaccionar con fortaleza de los adultos. En la segunda parte contextualizamos esta historia describiendo la realidad de tantas niñas en el mundo cuyos derechos humanos no son respetados, ya sea por vivir bajo violencia sistemática, acoso, desplazamientos forzosos, falta de escolarización y otras muchas caras de la pobreza.
En este caso, la propuesta catequética consiste en dar los siguientes pasos dividiendo el grupo en 2 grupos de trabajo. Primero, la mitad del grupo lee la primera parte, la historia de Parvana, y la otra mitad lee la segunda parte. Hay muchas niñas como Parvana. Segundo, se juntan los 2 grupos y un portavoz de cada grupo expone al resto lo que han entendido de cada una de las partes. Tercero, todos juntos responden a estas 2 preguntas. ¿Qué diferencia hay entre las niñas afganas y las niñas españolas en cuanto al acceso a la escuela, la situación de pobreza o la falta de medios? Entonces, ¿existen muchas niñas en Afganistán o en cualquier parte del mundo como Parvana? Cuarto, el catequista hace una síntesis en clave de concienciación sobre el sufrimiento de muchos niños y niñas por causa de injusticia y cómo afrontarlo desde la fe, la esperanza y la caridad. Página 6. Orar con el corazón. La catequesis querigmática que proponemos en todo el proceso catequético es la de un encuentro con Jesús en el contexto de una liturgia de la palabra realizada al estilo de los oratorios. Conviene tener en cuenta todos los consejos pedagógicos de esta experiencia orante, el lugar, los símbolos, la metodología, el modo de tratar a los niños. Todo ello explicado paso por paso en la guía del catequista. Empezamos siempre con una primera sección, Orar con el corazón, que tiene 3 partes. Una vez todos sentados alrededor de la alfombra en el oratorio, primero santiguarse y tras un instante de silencio escuchar y si se puede cantar la canción correspondiente del elenco de canciones de los oratorios. En este caso la canción Jesús resucitó, Aleluya, de los oratorios. La escuchamos unos segundos. En tercer lugar, introducimos a la lectura de la palabra correspondiente a la segunda sección. En este caso, contextualizando el relato del Evangelio que vamos a escuchar en torno a la sensación de miedo que podemos tener ante lo desconocido, ante las amenazas, ante el dolor o ante la muerte, como las anteriormente recordadas, y cómo Jesús ha hecho suyos todos nuestros temores y nos abraza en cada uno de ellos para liberarnos de ellos. Página 7. Orar con la palabra. La segunda sección es el centro de la catequesis querigmática, como liturgia de la palabra que es, y a su vez es el centro de toda la unidad catequética. Todo lo anterior sirve para preparar este momento y todo lo que sigue sirve para desplegar la experiencia del encuentro que proponemos en este momento. Consta de 3 partes. Primero, la lectura de la palabra siempre por el catequista o por uno de los niños en pie y no del cuaderno, sino de la Biblia. Los textos son siempre de la versión de la Biblia de la Conferencia Episcopal Española. Segundo, el comentario a la palabra. Un catequista comunica a los niños a través de un diálogo el sentido de la palabra que acaban de escuchar. Repasando la historia escuchada, podrán normalmente sacarse la esencia de la palabra. ¿Qué ocurre? ¿Cómo ocurre? ¿Cuándo ocurre? ¿Qué personajes aparecen? ¿Qué papel desempeña cada uno de ellos? ¿Quién es el protagonista? En cada cuaderno se dan algunas propuestas para este diálogo. El catequista se comporta como un cuentacuentos atrayendo la atención y el interés de los niños con sus palabras y gestos. Y el versículo clave, que los niños aprenderán de memoria y repetirán varias veces, insistiendo en la literalidad de la frase, que el niño aprenda la frase tal y como la dice Jesús, no parecido a como la dice Jesús. Casi siempre parte del comentario y el versículo breve aparecen en la página siguiente, pero corresponden a la segunda sección. En este caso, siendo el versículo clave es una llamada por la cual Jesús nos reemplaza a un futuro inmediato. Id, avisad a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán para vivir en la esperanza de encontrarnos pronto con el resucitado vivo junto a nosotros ante las situaciones que nos bloquean. Para el diálogo con los niños proponemos un recordatorio
por los detalles del pasaje evangélico proclamado, para que los que nos sirve preguntarlos en los momentos se dice no temáis por parte del ángel y por parte de Jesús. Se les puede plantear también cómo es posible que las mujeres, tras el encuentro con Jesús resucitado, tengan al mismo tiempo dos sensaciones aparentemente contradictorias, como son el miedo y el gozo. Otras preguntas propuestas ahondan sobre la experiencia del encuentro con el resucitado. Página 8. Orar juntos. Con el canto meditativo damos paso a la parte final de la liturgia de la palabra. En este caso, la canción Resurrección del Gen Rosso. La escuchamos unos segundos. Tú has regresado aquí con nosotros, el corazón está de fiesta. Tú has regresado aquí con nosotros y ahora estarás para... Terminamos con 4 momentos: la oración compartida, la aplicación a la vida, las 3 oraciones finales, el Semá, el Padre Nuestro y el Ave María, que están en el cuaderno de las celebraciones, y la propuesta de comentar la experiencia vivida en esta parte en familia con sus padres, hermanos y abuelos. En cuanto a la oración compartida, conviene que los niños pongan sus brazos en gesto de acogida, con las palmas mirando al cielo y los brazos descansando sobre las piernas, y se dirijan a Jesús de un modo personal. Jesús te pido, Jesús te doy gracias, a lo que responderemos todos: te lo pedimos, Jesús, o te damos gracias, Jesús. Evitamos los términos Señor y Dios, y el catequista cierra con una última petición que recoja de algún modo el sentir de todas las demás para dar paso al Padre Nuestro, el Semá y el Ave María. En cuanto a la propuesta de aplicación a la vida, en este caso la aplicación a la vida consiste en proponer a los niños que hagan a partir de este momento, día a día, una lista de pequeñas cosas a las que saben que no van a tener miedo si confían en Jesús. Para terminar, cantamos a María de los oratorios para niños pequeños: bajo tu amparo, id por todo el mundo, Madre, Reina del cielo, alégrate, María, tú eres mi madre, María, Madre mía. Finaliza esta liturgia de la palabra con la salida de los niños del oratorio. Conviene que salga primero un catequista para recibirlos fuera del oratorio. No saldrán de cualquier modo, sino del mismo modo en el que han accedido. El otro catequista les irá nombrando por su nombre. Mientras todos cantan, cada niño, al escuchar su nombre, se levantará, dejará el cojín en su sitio y saldrá del oratorio, donde estará el catequista recibiéndoles. No se llamará a cada niño para salir mientras el anterior no haya salido del oratorio. Así sucesivamente, hasta que únicamente quede en el oratorio el otro catequista o el guitarrista, que terminará la canción y tranquilamente saldrán del oratorio. Página 9. Abre los ojos. La página 9 nos sirve como introducción a la tercera parte de la unidad catequética, la parte formativa, desplegando en 8 recuadros la presentación de cada una de sus 8 secciones a repartir durante las 2 últimas sesiones. Además del contenido de los recuadros, en cada cuaderno ofrecemos una imagen distintiva, en este caso el gesto de elevación de la forma eucarística, donde está Jesús y Eucaristía, dado que sobre ella vamos a profundizar en las secciones de Aprendemos, Cuidamos y Celebramos. Páginas 10 y 11. Rezamos. En las páginas 10 y 11 les ofrecemos siempre una oración al comienzo de esta sesión, a realizar preferiblemente en el oratorio o en la capilla, así como unas líneas para que allí mismo, en silencio, puedan escribir su propia oración, inspirados en esta oración, repitiendo y personalizando algunas de sus frases, en este caso con una oración para rezar en el tiempo de Pascua. Páginas 12 y 13. Aprendemos. Comenzamos las catequesis formativas con esta sección en la que proponemos un aprendizaje vivencial de los misterios de la fe, guiados por los primeros 5 capítulos del Catecismo de la Conferencia Episcopal Española. Jesús es el Señor. Hemos reordenado de un modo distinto las catequesis
ajustándolas al contexto del resto del cuaderno. Se puede seguir el contenido de cada una de estas catequesis en 5 pasos. En primer lugar, viendo el vídeo especial que hemos preparado para ello, que recoge el texto completo. En segundo lugar, proponemos una introducción con algunas preguntas para dialogar con los niños o bien hacer la dinámica de grupo La otra mitad, también llamada Cada oveja con su pareja. Ya la conocemos, se reparten octavillas con la primera y segunda mitad de las principales frases del texto y ellos se buscan para completarlas y al final explicarlas a los demás. En este caso, ahondando en la propuesta de toda la unidad didáctica de dejar que el resucitado nos libere de todo temor y bajo el título Celebramos la Eucaristía en el Día del Señor, del número 38 del Catecismo Jesús es el Señor. Proponemos estas dobles frases. Se conoce que somos cristianos, porque nos reunimos los domingos para celebrar la resurrección del Señor. Dios Padre nos convoca en su casa para celebrar esta fiesta. La participación de la Eucaristía los domingos es lo más importante para todos los bautizados. Desde hace 2000 años, la comunidad cristiana se reúne los domingos para celebrar la Eucaristía. En la Eucaristía, reunidos en el nombre del Señor, escuchamos su palabra, nos ofrecemos a Dios Padre unidos a Jesucristo, recibimos el pan de vida, damos gracias a Dios y somos enviados a la misión. Perdonó a los pecadores, calmó la tempestad. En tercer lugar, el catequista les recuerda cómo es el inicio de la celebración eucarística dominical con la señal de la cruz, el saludo del sacerdote, el acto penitencial y el Gloria. En cuarto lugar, rezando todos juntos la oración final de acción de gracias. Conviene tener presente que aunque el orden de la distribución de estas catequesis a lo largo de toda la primera etapa no sea el mismo que el del catecismo, estas están elegidas y ordenadas adaptándose a los tiempos litúrgicos, pero de tal modo que en cada uno de los 3 años A, B y C se propone un recorrido que sigue siempre el itinerario del credo, solo que en lugar de hacerlo de un modo lineal lo hace en espiral, en 3 círculos complementarios pero suficientes para cada uno de los 3 años. Páginas 14 y 15, Cuidamos. En la sección Cuidamos seguimos también con los textos del Catecismo de la Conferencia Episcopal Española, Jesús es el Señor. Pero en este caso tomamos las catequesis de los últimos 5 capítulos, también, como en la sección anterior, con un orden distinto al del catecismo adaptado al contexto del resto del cuaderno. Los pasos a dar son los mismos que en Aprendemos, comenzando con la visión del vídeo que pone voz al contenido completo acompañado de imágenes de referencia y terminando con la oración propuesta. En este caso, la catequesis nos presenta con el capítulo 39 del Catecismo Jesús es el Señor, la escucha de la palabra en la celebración eucarística, bajo el título Escuchamos la palabra de Dios. En cuanto al uso de la dinámica de grupo de la otra mitad que ya hemos recordado anteriormente, se pueden señalar estas frases que luego cada pareja deberá explicar. Oímos muchas palabras, pero hay una palabra muy especial, la palabra de Dios. Nosotros la escuchamos y la acogemos, como una semilla que tiene que dar fruto en nuestra vida. En la celebración de la Eucaristía se proclama la palabra de Dios. Nosotros la escuchamos con atención y la acogemos en nuestro corazón. Es el Señor quien nos habla a través de ella y nos cuenta las maravillas que Él hace por nosotros. Después el catequista, sirviéndose del texto del cuaderno pero sin necesidad de leerlo al pie de la letra, les explica cómo es el rito de la liturgia de la palabra. Anuncio, respuesta, proclamación, respuesta distinta para las primeras lecturas que para el Evangelio, así como de los momentos posteriores, la homilía, la acogida, el rezo del credo y la oración de los fieles,
terminamos rezando todos juntos la oración final. Páginas 16, 17 y 18 imitamos en todos los cuadernos del proyecto Con Jesús, Discípulos en Misión, en sus 3 etapas, niños, preadolescentes, adolescentes y jóvenes, aparece una sección bajo el título común de Imitamos, con la propuesta de testimonios reales. En esta primera etapa de iniciación cristiana de niños, lo hacemos a través de algunos personajes bíblicos. Hemos querido recordar especialmente a los personajes del Antiguo Testamento que en la catequesis habitualmente han quedado en un segundo lugar, sobre todo las mujeres, dejando para las 2 últimas unidades catequéticas las del tiempo pascual, los principales personajes del Nuevo Testamento. Y el lenguaje que hemos elegido para esta sección pues es el del cómic, dejando unos minutos para que cada niño lo lea personalmente. Una vez leído, conviene que algunos niños lo expliquen a los demás para asimilar mejor la historia. Por último, conviene dialogar a partir de las preguntas que se hacen al final del cómic, en este caso sobre Pedro y Juan, María Magdalena y Juana, apóstoles de Jesús. ¿Por qué María Magdalena y Juana vuelven asustadas a la casa? ¿Por qué se han ido arrestados Pedro y Juan? ¿Por qué les dejan libres? Para responder estas preguntas proponemos la dinámica de grupo de la rueda de participación, de modo que tras el primero indicado por el catequista, sea cada uno de ellos quien elija al siguiente, por ejemplo, tirando un pequeño balón. Página 19. Aprendemos a rezar. Lo ideal es poder rezar estas oraciones en el oratorio o en la capilla antes de pasar al resto de las secciones a la sala de catequesis, en esta cuarta y última sesión. En este caso, con la 5ª frase del Padre Nuestro: perdona nuestras ofensas. Conviene rezar todos juntos el Padre Nuestro, tanto al comienzo como al final, recordándoles la frase concreta de la oración que vamos a profundizar en cada ocasión. Página 20. Compartimos. Con la sección Compartimos queremos ayudar a los niños a entender que la fe se comparte con los demás y compartiendo la fe se comparte y se ofrece a la postre la vida. Los que mejor nos enseñan esto son los misioneros. Todos somos misioneros, discípulos misioneros, desde nuestro bautismo, idea que conviene recordar siempre a los niños, pero los misioneros adyentes o intergentes, los que lo dejan todo, su familia, su cultura, su nación, para ir a anunciar el Evangelio a otra parte del mundo, son los que mejor nos enseñan en la Iglesia a compartir la fe. El Directorio para la Catequesis dice que cuando la catequesis transmite el misterio de Cristo, en su mensaje resuena la fe de todo el pueblo de Dios a lo largo de la historia a través, entre otros, de los misioneros. Para esta etapa de iniciación cristiana de niños, obras misionales pontificias, nos han propuesto estas catequesis que nos cuentan la vida de una serie de misionerísimos, como se los llama en la revista Gesto. Además del texto, para leerlo en la catequesis, podemos también acceder a un vídeo sobre cada uno de estos ejemplares misioneros. En este caso, nos proponen a San José de Calasanz, el maestro que rompió moldes. Proponemos además siempre 2 preguntas para el diálogo. La primera pregunta es siempre la misma: ¿qué te llama la atención de este misionerísimo? En la segunda pregunta cambiamos los 3 adjetivos pensados para cada uno de los testimonios, de los cuales cada niño tendrá que elegir cuál cree que mejor se ajusta a la personalidad del misionero y por qué. Para este diálogo proponemos también la dinámica de grupo de la rueda de participación. En este caso, les proponemos 3 adjetivos: generoso, inteligente y emprendedor. Página 21. Participamos. Con la sección Participamos queremos ayudar a los niños a entender que la fe implica un compromiso de solidaridad con todos los niños del mundo, sobre todo con quien más nos necesitan. De este modo, los niños aprenden también desde la realidad y de un modo muy sencillo las claves de la doctrina social de la Iglesia. Para la iniciación cristiana de niños, la organización eclesial Manos Unidas, que a través fundamentalmente de los misioneros es un inmenso cauce de solidaridad con el tercer mundo, nos ofrece
estas catequesis. En el ciclo A se pretende ayudar a relacionar la realidad de distintas situaciones que necesitan del cuidado y leerla a la luz de la palabra de Dios y de las enseñanzas sociales de la Iglesia para crecer en solidaridad, la responsabilidad y el cuidado basado en la compasión, encíclica Laudato Si, 210, y avanzar en la construcción de la fraternidad universal, en este caso sobre las personas sin hogar, que deambulan por las calles y que suscitan en nosotros diversas reacciones entre el rechazo y la solidaridad. Se ofrecen también algunos vídeos en abierto que nos acercan aún más estas realidades. Podemos ver un esquema catequético general común, ver la realidad, situaciones de descarte y destrucción, inculcación de derechos humanos o metáforas de reclamo de valores, juzgar esa realidad desde el Evangelio y desde la doctrina social de la Iglesia, ver cómo actúa Manos Unidas y cómo pueden actuar los niños ante estas realidades. Manos Unidas nos recomienda que el catequista haga una reflexión de cómo vive personalmente los valores sociales evangélicos propuestos antes de trabajar la catequesis con los niños, que no lo sepa teóricamente, sino que sea testigo que anuncia lo que vive. También es muy importante que plantee la catequesis en un plano de corresponsabilidad, aprendiendo con los niños, que comparta su vivencia, su experiencia relativa al tema que se trate y se implique en el compromiso. Página 22. Celebramos. En la sección Celebramos vamos haciendo un recorrido de cada una de las partes y cada uno de los detalles de la celebración de la misa a través de los 3 ciclos litúrgicos, no solo para su aprendizaje, sino para mejorar el modo de vivir espiritualmente de cada uno de ellos. Se nos proponen 3 momentos. Primero, unas respuestas sencillas a la pregunta de cómo entender mejor para vivir mejor este momento de la misa. Segundo, la propuesta de una emoción que de algún modo es la preponderante de la vivencia de esta parte de la misa. Y tercero, un acercamiento al misal para recordar las palabras tanto del sacerdote como del pueblo que celebra la misa. Para este último momento puede ser útil recurrir a la dinámica de grupo Adivínalo, para que ellos identifiquen este momento de la misa a partir de algunas fotografías o mini vídeos de la celebración eucarística. En este ciclo A recorremos los ritos iniciales y la liturgia de la palabra. En estas catequesis nos situamos ante la proclamación del Evangelio y la predicación homilética. Página 23. Mi respuesta. Como última actividad catequética del cuaderno con la sección Mi Respuesta, ayudamos a los niños a recordar y retener los aspectos formativos de la unidad catequética con un recorrido de preguntas por las secciones de la tercera parte del cuaderno. La dinámica ideal para este momento final es que tengan un tiempo para responder por escrito en el mismo cuaderno personal y con respuestas sencillas y cortas a cada una de las preguntas, preferiblemente en la sección de catequesis y, en su defecto, en casa. Con respecto a la sección de Participamos, no les hacemos ninguna pregunta, sino que les proponemos que en casa puedan preguntar a sus padres, hermanos y abuelos. Al tratarse de la sección más social de la catequesis, es una oportunidad para que se entable un diálogo en el hogar desde la catequesis, también en las familias más alejadas de la fe y de la vida de la Iglesia, ya que se trata de temas muy abiertos. A través de los niños nos asomamos siempre a un terreno común, el de la sensibilidad social, para proponerles a sus padres una mirada creyente de la realidad. Página 24. La contraportada. Para que tanto los catequistas como los niños puedan en todo momento contextualizar cada unidad catequética, en la contraportada les ofrecemos el elenco de todos los cuadernos catequéticos y celebrativos de cada uno de los 3 ciclos litúrgicos de la etapa de iniciación cristiana de niños y destacamos en color azul el cuaderno que tienen en sus manos.
En la contraportada también podemos acceder a los videotutoriales de la unidad catequética del cuaderno alojados en la página web de la Delegación de Catequesis, catequesis.archimadrid.es, y en el canal de YouTube de la Delegación.